Biblia, quiero que abra su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, quiero que lo tenga usted ahí. Es maravilloso ver en la Biblia los misterios que Él, por el Espíritu Santo, revela para que comprendamos cuán grande es la misericordia de Dios para salvar. Es tremendo cuando uno va a la palabra y la escudriña detenidamente y se da cuenta de lo grande que es nuestro Dios. Por eso hoy quiero hablarle del misterio de las clases o grupos de salvos que hay desde Génesis hasta el Apocalipsis, hasta los últimos tiempos. Pero vamos a tomar como base Primera de Corintios capítulo 10. Dios bendiga a todos aquellos que nos miran por YouTube también. Les invitamos desde aquí, desde esta parte, desde este punto de la Argentina. Les invitamos a que cuando anden por acá y quieren pasar por acá, serán bienvenidos a este lugar. Constitución 2354, estamos aquí en la capital federal de la República Argentina. Les invitamos a cada uno de ustedes y también a aquellos que nos escuchan. Pues es una bendición poder llegar hasta sus hogares en los diferentes países que nos están viendo y escuchando. Es un placer para nosotros poder llegar hasta allí. 1 Corintios capítulo 10, dice el versículo 32. Dice así, 1 Corintios 10, 32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. ¿Oyó? Esto nos da la pauta para que podamos ver tres grupos de personas donde seguro hay salvación. En estos tres tipos de personas sabemos nosotros concretamente por la palabra que hay salvación. También esto nos permite entender mejor el plan de salvación para su creación. Y también nos permite entender los tipos de trato que tiene Dios con cada uno de ellos. Note que los tratos de Dios, incluso en cada dispensación, es diferente la una a la otra. Es decir, a unos van a ser juzgados de una manera, a otros de otra manera, conforme Él se ha manifestado a ellos. Incluso así hasta los indios, que muchos dicen, bueno, ¿cómo se salvarán ellos? Bueno, de alguna manera Dios se les ha manifestado a ellos para después tratar con ellos en su forma. Aparte, con este tema vamos a entender pasajes que han sido motivo de discusión por mucho tiempo, como por ejemplo Apocalipsis 2 y 3, cuando habla de los vencedores que no sufrirán daño de la muerte segunda. Cuando uno va y aborda estos dos capítulos, ¿verdad? Vemos nosotros que hay una serie, al menos 7 grupos a los cuales se le dice, y al vencedor le daré de comer del maná que está escondido en el templo. Al vencedor lo haré una columna en el templo de mi Dios. Al vencedor lo haré partícipe de esto. Al vencedor, dice, gobernará conmigo con vara de hierro. Y así, notamos que el Apocalipsis 2 y 3 nos habla en esas 7 iglesias de la totalidad de la iglesia, ¿verdad? Porque está hablando de salvos ahí. Porque ahí sería la pregunta, ¿y los que no venzan se perderán? Sería la pregunta. Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque estos solo sufren daño por no consagrarse. Pero en la tribulación habrá una gran multitud que será salvada. Es decir, la Biblia muestra en el capítulo 7 del Apocalipsis que hay un grupo que está saliendo de la gran tribulación vestidos de blanco y que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que allí están muriendo ese montón de gente que se va a quedar, porque según ese pasaje podemos decir que la mayoría se queda. Imagínense, ya está como profetizado
que la mayoría se va a quedar, porque hay una multitud que nadie podía contar, dice, de toda tribu, lengua y nación, vestidos con vestiduras blancas. Aparte, el ángel le pregunta a Juan, ¿tú sabes quiénes son estos? Le dice Juan, yo no sé, tú lo sabes. Y él le dice claramente, estos son los que han salido de la gran tribulación. Quiere decir que allí va a haber un grupo tremendo que va a ser salvo, pero no para ser parte de la novia de Cristo, no para ser parte de la que se va a casar con Cristo, porque Cristo ya antes de la tribulación ya levantó a su iglesia. Su iglesia ya fue arrebatada. O sea, en esos 7 años, hermano, los que se van a quedar son aquellos que van a ser parte o que van a vivir en el reino de aquí de la tierra que conocemos como el milenio. Bueno, para entender mejor este tema, resumamos los grupos de salvos en 3 grandes grupos, tomando en cuenta el Antiguo Testamento, que es figura para nosotros. Todo lo que está ahí es figura para nosotros. Quiere decir que podemos sacar nosotros enseñanza de ahí, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el tabernáculo es una figura perfecta para entender los grupos de salvos. ¿Por qué? Porque tiene 3 partes. Por ejemplo, tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, si estos 3 compartimientos los dividimos en 3 grupos de salvos, podemos decir que unos pertenecen primero al lugar santísimo. Ahí, mire, ahí podemos ver nosotros o podemos aplicar a la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde entraba el sumo sacerdote una vez al año nada más. Entraba al lugar santísimo. O sea que ahí no podía entrar nadie sino solo aquel que se le constituía como sumo sacerdote. Mire, a la novia de Cristo es a la que el Padre le enseñó. Por eso viene al Hijo. La Biblia dice que todo aquel, en el capítulo 17 de Juan, que todo aquel que aprendió del Padre viene a mí. Ahora, si usted se pone a pensar, ¿cuándo aprendió usted del Padre? No sabe, ni yo tampoco. No te da la memoria para recordar que tú fuiste enseñado por el Padre. Quiere decir que hubo un momento en la eternidad pasada que el Padre nos enseñó y Cristo nos pastoreó. Pero la Biblia lo dice ahí en primera o segunda de Pedro. Entonces, al grupo de salvos de la novia de Cristo, Dios le ha hablado por medio de Cristo y lo ha pastoreado. Por eso dice Hebreos, vamos a entrar en detalles, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Oyó? Dios aún les habla por medio de su Hijo en estos últimos días para salvar. Por eso es que ahora, hermano, la evangelización debe de ser aún más masiva y salvar a cuantos no sea posible meter. Segundo, en el lugar santo, vamos a irlo explicando de esta manera, podemos poner a Israel. Israel, el Señor le habló por medio de los profetas, pero a todos ellos los mataron. Ese es otro grupo de salvos. Ahí en Hebreos, ahí mismo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. ¿Oyó? Aquí vemos que Israel fue abordado, o es el grupo que fue escogido y salvado por el Padre, y lo trató a través de profetas. Por eso cuando vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad?, encontramos que los profetas ocupaban el puesto número 1, ¿verdad?,
allá en el Antiguo Testamento, y todos los reyes, los patriarcas, ellos iban y se presentaban ante el profeta. Dios hablaba a través de ellos y así, de esa manera, se conducían. En el nuevo pacto ya no es así. El profeta es puesto en segundo lugar como para poder ser supervisado, porque el profeta a veces es medio loco y puede hablar cosas raras. Y por eso dice, primeramente puso apóstoles, ya cambia. En segundo lugar profetas, y en tercer lugar maestros, y de ahí todos los ministerios. Bueno, entonces Israel fue tratado por medio de profetas. En tercer lugar, en el atrio, ahí podemos poner a todos los salvos de todos los tiempos, porque han habido salvos de todos los tiempos, es decir, desde Adán hasta el último salvo. Aquí entran todos, ¿verdad? Van a entrar todos los del reino milenial, es decir, los del reino terrenal. O sea, ahí van todos los salvos, desde Génesis, desde que tenemos memoria de que Dios salva, hasta todos, incluyendo a Israel, que será lógicamente el que estará ahí, porque a él se le prometió la tierra. Pero entrarán ahí muchos salvos de todos los tiempos. Ahí entrarán las naciones que han sido salvas, entrarán todos los que sacaron de la gran tribulación, entrarán todos aquellos que aceptaron a Cristo, por misericordia Dios les da también el reino a ellos. Mire, a todos estos les habló el Señor por todo lo criado. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice así, dice el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Oyó? Note, todas las tribus, lenguas y naciones no van a tener excusa ante nuestro Dios, porque Él ha hablado por todo lo creado, por la naturaleza. Es increíble cuando uno mira la naturaleza, hermano, y mira cómo está manifiesta en el mundo y las bellezas que hay. Innegablemente, el que ignora que hubo un Dios que lo crió eso, es muy ignorante. Porque realmente, hermano, la naturaleza nos habla a nosotros. Incluso la tierra misma, dice la Biblia, que gime, esperando la redención de nuestro Dios. O sea, todos estos acontecimientos proféticos de la naturaleza, lo que sucede: terremotos, tsunamis, maremotos, sismos, todo lo que usted mira, lunas de sangre, todo lo que usted pueda observar en la naturaleza, son mensajes de parte de Dios hablándole a la humanidad. Ahora, también podemos ver que existen dentro de la iglesia tipos de salvos o tipos de creyentes que hay ahí sí dentro de la iglesia. Por ejemplo, Cantar de los Cantares. Vamos a salirnos un poquito para ver los tipos de creyentes que existen, que en algún momento se los tocamos, pero es bueno que acá en este tema de los grupos de salvos podamos tocarlo también. Cantares capítulo 6, versículo 8 al 10 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mira, ahí hay ya 3 grupos. Pero sin igual es mi paloma, otra, mire, mi perfecta. Es la hija única de su madre, la preferida de la que le dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada, también las reinas y las concubinas, y la alabaron diciendo, y sigue ahí, ¿quién es esta? Note que aquí están los creyentes tipo reinas. Estos son creyentes que no les gusta sujetarse a nadie. Son reyes.
Eso lo vemos dentro de la iglesia de Cristo. Hay creyentes que son reyes. Y el rey por lo general, como él manda, ¿verdad?, no se sujeta a nadie. Es decir, son orgullosos también. También hay creyentes tipo concubinas. Estos son creyentes indefinidos. Tienen dos amores. Es decir, están con el mundo y están con Cristo. Así vemos un montón de creyentes que hay en el mundo, ¿verdad?, que son indefinidos, y por eso es que nunca avanzan espiritualmente, porque viven contaminándose siempre, ¿verdad? Y las contaminaciones hacen que nunca avance, porque vive más carnal a veces que espiritual. También hay creyentes tipo doncellas. Estos son los que no tienen intimidad con el rey. Usted sabe que las doncellas, había muchas que tenían los reyes en la antigüedad, y estas no tenían intimidad con el rey. Ahí estaban nada más, pero ellas no intimaban de ninguna manera. También están los creyentes, y aquí viene lo lindo, tipo paloma. Estos son los creyentes tipo la novia de Cristo. Una sola es. Y eso es asombroso cuando uno mira, un día de esto estudiamos estos cuatro tipos de creyentes, y nos dimos cuenta de que la paloma tiene una particularidad muy extraordinaria, porque ella solo puede mirar a una sola dirección, ¿verdad? Es como mirar en túnel, ella solo mira para allá. Por eso a la novia, como vive consagrándose, metiéndose con el Señor, no le afectan los problemas tanto, porque el objetivo de ella es estar siempre pensando en su amado, en el objetivo, en la meta. Y por eso es que tiene esa particularidad. Y Salomón había ¿verdad?, elegido esa paloma, la perfecta de él. Y eso nos da a nosotros una figura maravillosa, porque nos habla espiritualmente de Cristo eligiendo a la novia. Entonces, todos estos tipos de creyentes salvos, porque note que son salvos, pero no todos van a ocupar el puesto de ser novia de Cristo. Es que eso está muy claro en la Biblia. Lo que pasa es que muchos han metido todo a la misma bolsa. Pero en la palabra está muy claro que ser novia es como ganarse un premio. Como cuando Pablo dice, todos corren en el estadio, pero solo uno gana el premio. Y los otros también llegan a la meta, ¿verdad? Es decir, para ponerlo en términos espirituales, se salvan, pero no son todos los que ganan el premio, sino solo la novia. O sea, la escogida. Y vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis 7, vemos la cantidad de gente que sale de la gran tribulación, ¿verdad? Y el capítulo 14 ya vemos, 19, perdón, ya vemos que ahí aparece una que dice, y a ella se le dio vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Son las acciones justas de los santos. Esa es la novia. Note la diferencia. Unos están vestidos de blanco, un grupo de salvos, y la novia está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Quiere decir que hay una diferencia de salvación ahí. Aunque son salvos, pero no van al mismo lugar donde va a ir la novia. Aunque la novia, lógico, va a venir a reinar con Cristo, porque dice que después de la tribulación viene la novia, nosotros pues, la novia en caballos blancos para reinar con vara de hierro esta tierra, y así entramos al milenio con todos los salvos, reinamos por 1000 años, y después de los 1000 años ese grupo de salvos se va hacia el reino de los cielos, o sea, hacia el paraíso de Dios, porque la novia es la que va a entrar a la alcoba, por decir algo, allá hasta la presencia misma del Dios del cielo, la que va a supervisar, ¿verdad? Ahora, por revelación de la palabra, podríamos decir que hay como
24 grupos de salvos en la iglesia. Imagínense. ¿Por qué? Porque el hombre, según la ciencia, tiene 24 costillas. Y cuando nosotros vemos en la Biblia a Adán, ¿no?, siendo dormido por Dios, vemos que le sacaron una costilla y se casó con la costilla, pero no se casó con su cuerpo. O sea que el cuerpo quedó dormido. Es decir, ahí quedaron, por poner una figura espiritual, ¿verdad?, sin dogmatizar nada de eso, pero pensando en voz alta, es como que, hermano, quedaron 23 grupos de salvos ahí, ¿verdad? Es por poner un ejemplo nada más. Ahora, ¿por qué le digo 24 grupos de salvos en la iglesia? Oiga ese término. Porque la palabra griega eclesia, así, eclesia, significa congregación de, y habla desde Adán hasta el último salvo. Congregación de, eclesia. Por eso en la Biblia se muestra la separación de iglesia, Israel, iglesia reino, iglesia cuerpo, iglesia novia. ¿Notó usted? Pero el término eclesia, iglesia, se incluye en muchos grupos que están separados. Congregación de, eso es lo que significa eclesia, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver nosotros los grupos, ¿no?, de salvos, y también podemos ver que Dios trata con cada uno de esos grupos de diferente manera, y cada uno de esos grupos va a ser juzgado de diferente manera. Ahora, hay una figura tremenda y matemática que quiero que me ponga mucha atención, porque es algo profético que voy a hablar. Porque hay una figura tremenda y matemática que nos habla de cómo Dios va a salvar al hombre, y lo ha salvado. Y quiero que lo veamos con pinzas y detalladamente. Póngame mucha atención. Después me pregunta. La figura es Jacob. Jacob es tipo de Cristo. Jacob sirvió 14 años a su tío Labán como pastor de ovejas. Y lo hizo por mujer, cuando usted lo estudia. Más hizo 7 años más, o sea, extras, ¿verdad?, que trabajó con su tío. Y fueron 21 años que trabajó. Trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y 7 años más que dio de extra. En total, 21 años. Mire, esto lo vemos por el Espíritu Santo. Si lo vemos por el Espíritu Santo, podemos ver a Cristo en figura, pero una figura perfecta. Y yo quiero que saquemos una matemática ahí, porque da, pero tremendamente, o sea, da tremendamente para poder ver que muy pronto nos vamos de esta tierra. ¿Por qué? Porque Oseas, vamos a sacar otra figura acá, que habla de Jacob. Dice Oseas capítulo 12, versículo 12, dice: mas Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió por mujer, y por una mujer cuidó rebaños. ¿Oye eso? Eso es tremendo. Porque Cristo también ha sido nuestro pastor en el pasado eterno y nos sigue cuidando. ¿Ok? Aparte, como buen pastor, dio su vida por sus ovejas. También Cristo está trabajando en el mundo por mujer. Porque la iglesia es un término de mujer. Por la iglesia de Cristo. Está trabajando por esposa. Está, hermano, con su Espíritu Santo, consolando, enseñando, trabajando para presentarse una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Me explico? Es decir,
Cristo está trabajando como Jacob trabajó por mujer. Entonces, en la figura de Jacob, nos deja ver como que Dios va a trabajar por cada uno de estos tres grupos 7 años espirituales por cada uno. Porque esto es tremendo, porque sabemos que la numeración, cuando la Biblia habla de semanas, habla de años, a veces nos está trasladando por semana, nos está trasladando a años en el ámbito espiritual, ¿verdad? O milenios, cuando dice un día para el Señor son como 1000 años. Entonces uno tiene que saber cómo aplicar ahí y cómo la matemática de Dios está ahí, porque a veces la Biblia está escrita en códigos que solamente por el Espíritu Santo puedes atisbar, a veces ver la revelación ahí, porque en el hebreo original, cuando uno ve una Biblia hebrea, la Biblia está escrita con letras y con números, porque Dios es matemático. Y de plano que eso solo por el Espíritu Santo podemos ver la revelación. Ahora, no vamos a dogmatizar, por supuesto que no, porque no es bueno, pero en el plano espiritual del trabajo de Jacob, hay una figura sorprendente de cómo va a terminar todo el panorama, de cómo va a terminar todo lo que el Señor empezó desde Adán hasta lo último del milenio. ¿Por qué le digo esto? Porque en la experiencia de Jacob, tipo Cristo, nos deja ver una matemática, pero vamos a leer para entender. Génesis capítulo 29, versículo 16, después leemos el 20, después leemos el 27, después leemos el 30. Dice así: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Versículo 20. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Versículo 27. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra, le dice su tío, a Lea, por el servicio que habrás de redimir aún a otros, que habrás de redimirme aún otros 7 años. Versículo 30. Y Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. ¿Notó? Jacob trabajó 21 años, 7 por 3, 21. Por eso en la figura A podemos ver o podemos decir que Cristo trabaja 7 años por su novia, la iglesia, 7 años por Raquel y 7 años por todos los que habrá de ser salvos para el reino. Note ahí 21. La pregunta es, ¿cómo los trabaja? Y ahí es donde vamos a ver cómo los trabaja. Bueno, vamos a hacer una matemática en los términos espirituales, que siempre son diferentes que los términos físicos, como le dije. La matemática que se aplica en la Biblia es diferente que la matemática en los términos físicos. Entonces, espiritualmente, Cristo por la novia debe de trabajar 7 años, ¿ok? Según la figura, ¿no? Pero él ya trabajó 3 años y medio en su ministerio terrenal. Note que Cristo aparece a los 30 años, pero solo trabajó 3 años y medio, ¿verdad? Y en los términos bíblicos, Dios se mueve en 7. Lo tremendo es que faltarían entonces 3 años y medio para complementar los 7, ¿verdad? Cristo trabajó 3 años y medio, entonces faltarían otros 3 años y medio. Y eso es tremendo, hermano.
Vamos a pensar en alta voz porque es bueno pensar. La Biblia nos permite pensar. Pensamientos, pero que son pensamientos espirituales tremendos. Mire, yo me imagino, ¿no será que los 3 años y medio se van a dar antes del arrebatamiento para consagrar a la novia de Cristo? Eso es un pensamiento. Hemos pensado a veces de que tal vez 3 años y medio antes del arrebatamiento consagran, tratan fuertemente a la iglesia de Cristo. O sea, si fuera así, pongámosle, tiene que venir, hermano, un avivamiento impresionante, individual, porque el ser novia es algo personal. O sea, va a haber gente dentro de la iglesia que va a estar bien avivada, otros van a estar muertos, otros van a estar carnales, otros ignorantes, otros tibios. Pero si fuera así, pongámosle, este es un pensamiento, ya vamos a ver otro pensamiento. Si fuera así, tremendo, quiere decir, va a haber un avivamiento fuertísimo en varias personas de la iglesia que se van a activar. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo dijo, él decía estas palabras, él decía en Colosenses capítulo 1, versículo 24, esto es como para acuñar los 3 años que faltan, los 3 años y medio que faltan. Él decía, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, oiga, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Oyó eso, hermano? Note, otra versión dice, completo lo que falta a los padecimientos de Cristo por su iglesia. ¿Oyó eso? Notó, esto encaja muy bien con la figura. Ahora, es tremendo porque por Israel simiente también se va a trabajar 7 años para tratarlo. Pero aquí podemos ver que, hermano, Pablo está sufriendo y completando, y está diciendo lo que falta. Quiere decir es que como que faltarían 3 años y medio para complementar los 7. Entonces, hermano, si estamos pensando en voz alta, primero, que los 3 años y medio que faltan quizás serán antes del arrebatamiento, o tal vez yo pensaba, como el premio para ser novia es personal, ¿no será que tendremos 3 años y medio de trato antes de morir en esta vida para que podamos completar esos 3 años y nos vayamos y luego esperemos cuando suene la trompeta y resucitamos para encontrarnos con Cristo? Eso como que encajaría más, ¿va? Porque Pablo estaba completando, dice ahí. Es decir, antes de morir o ser arrebatado, él estaba completando en su carne los sufrimientos de Cristo. Entonces como que diríamos, ¿será que hay gente que es parte de la novia que será tratado como 3 años y medio para prepararlo, para consagrarlo, para poder de esa manera estar preparado y estar, hermano, ya tratado bien, para que cuando venga el Señor y cuando suene la trompeta resucite? Eso encajaría un poco más por lo que dijo Pablo, porque Pablo dijo claramente ahí en el versículo 24, repito, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta, oiga, de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, por su iglesia, que es la iglesia. ¿Oyó? O sea, es tremendo, ¿no? Ahora, vamos a Israel. Después pregunta, Israel simiente. Por Israel simiente también se va a trabajar 7 años para tratarlo. Y es curioso porque por revelación bíblica podemos decir que
que será en la tribulación. Lo sorprendente es que también están divididos los 7 años para tratar a Israel. ¿Por qué? Porque hay 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Note que es perfecta la figura. Porque 3 años se trabaja en la tribulación y 3 años se trabaja con gran tribulación. Como Cristo hizo 3 años y medio trabajando por la iglesia, muere, pero faltarían quizás otros 3 años y medio para complementar los 7. Es maravilloso ver cómo es exacta la figura. Mire, en los 3 años y medio primero tratan con los salvos. Lo vemos en Apocalipsis. Salvos que son decapitados, es decir, los matan totalmente en esos 3 años y medio, porque en esos 3 años y medio primeros es la ira de el diablo contra los hijos de Dios. Es cuando los persiguen, cuando, hermanos, los matan, un montón de cosas que van a suceder, porque ya se están haciendo los preparativos para perseguir a la iglesia, hermano. Ya hay hasta masacres allá por el Medio Oriente. Pero ahí en la tribulación van a ser decapitados aquellos que sigan a Cristo. Pero en los 3 años y medio últimos tratan con los que no se dejan marcar, con los que no se dejan poner el número de la bestia o el chip, póngale usted, que ahora está de moda. Incluso ya llegó hasta aquí, ¿verdad? Hasta que vaya a un momento que todo el mundo con ese sistema no va a poder comprar ni vender, que es lo que dice la Biblia. Aquí, por ejemplo, en Argentina, estaba viendo un documental, ya hay 100 personas que compran y venden con el chip incorporado. Y los han entrevistado y todo eso, y dicen, no, es el mejor sistema porque así no nos roban. Y entonces las mentes están siendo preparadas. Ya en otros países hay ciudades enteras, ¿verdad? Claro que no se ha hecho global, pero es capaz que viene ese sistema, ¿verdad?, para el mundo, por delincuencia, por robos, por muchas cosas. Entonces eso va a evitar, hermano, que pase todo ese tipo de tragedias, pero es una preparación para lo que realmente viene en el futuro, muy pronto futuro, ¿verdad? O sea, Dios permitiendo todo eso, porque Él mismo dijo que la ciencia iba a aumentar. Y entonces es impresionante porque justo los chips están poniendo en las manos y en la frente. Apocalipsis capítulo 20 nos marca bien claro estos 3 grupos, viendo diferentes versiones, pero más que todo viendo la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas es una de las mejores versiones y es la que pone bien exactamente separados los grupos. Hay otras versiones, pero en las Américas, mire cómo dice exactamente Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 4. Oiga esto, mire cómo están los 3 grupos separados ahí. También vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Esa sería la novia de Cristo. Y hay una ahí, mire. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. 2, note los de la tribulación. Y viene otra ahí. Y también vi a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Oyó? Si usted nota, aquí está bien detallado bíblicamente, especialmente en la Biblia de las Américas. No se le quita las I, porque en otras Biblias se le quita las I como que solo fueran 2 grupos.
Pero aquí está claro. Ahora, entonces, faltarían otros 7 años dentro de la matemática espiritual de Dios, ¿verdad? 7 con la iglesia, 7 con Israel. Ahora faltan 7 años. Bueno, espiritualmente, esto lo vamos a dividir en 7,000 años que Dios va a trabajar con su creación. Pongámoslo de esa manera porque de esa manera encaja la figura. Por ejemplo, se dice que hay 2,000 años de Adán a Abraham. Oiga, de Abraham a Cristo otros 2,000 años. Y de Cristo hasta el arrebatamiento otros 2,000 años. O sea, ahí compone 6,000 años. Quiere decir, faltarían 1,000 años. Pero los 1,000 años son los del milenio. El reino de paz donde reinará y donde reinarán todos los salvos de todos los tiempos. Entonces mire la matemática de Abraham, ¿verdad? Acá, ya lo vio. De Abraham, no, perdón, de Adán a Abraham hay 2,000 años. De Abraham a Cristo otros 2,000 años. De Cristo hasta el arrebatamiento hay otros 2,000 años. Pero todo en los tiempos de Dios, en el calendario de Dios. Ahora, faltarían 1,000 años, que son los del milenio, le dije, del reino de paz, donde reinarán todos los salvos de todos los tiempos. Lo maravilloso es que esto nos da la cifra de 777, número de la perfección espiritual y de la salvación de Dios. Por eso es que el diablo también, su número imperfecto es 666, para el grupo de perdidos, hijos adoptados de él, ¿verdad? Que habla de su número en Apocalipsis 13:18. Ahora, según la matemática que hemos hecho, 7 más 7 más 6 es igual a 20, ¿correcto? Porque no ponemos los 1,000 años del milenio. Lo tremendo es que esto es como que estuviéramos diciendo que los tratos para salvar es hasta el siglo XX, en figura. Encaja tremendamente. ¿Oyó bien? Lo impresionante es que según esta matemática estamos en el cumplimiento profético y exacto en este siglo. Pero exacto. Entonces, esto quiere decir que falta poco. Eso sí, durante el tercer día de 1,000 años cada uno, ¿verdad? Nos vamos. Para ponerlo más sencillo, ¿no? Han pasado, desde Cristo hasta acá, han pasado 2,000 años. Hasta el año 2000. Pero ahora entramos al año tercero. O sea, entramos al tercer día. Porque para Dios un día son como 1,000 años. Mire, ahora estamos entonces en el año 2019. 19 años del tercer día. Sí, contamos con la matemática espiritual porque para el Señor, repito, un día son como 1,000 años. Entonces estamos en 19 años del tercer día. Lo impresionante es que Oseas 6 dice, y mire cómo dice, mejor se lo voy a leer. Oseas capítulo 6, versículo 2. No, sí, Oseas 6:2, sí. Dice, nos dará vida después de 2 días. Oiga. Y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Pero a mí me llama la atención la Biblia aramea, la Pechita, porque cambia un punto ahí, porque dice, durante el tercer día
nos levantará. Es decir, durante el transcurso de este día que estamos. Es tremendo, ¿no? Claro, para entender todo esto tiene que abrir la mente por el Espíritu Santo, porque solo en la letra no lo vamos a poder ver. Incluso no lo miraban los discípulos al principio. Dice que después de los 3 años y medio, después que murió Cristo, les abrió la mente para comprender las Escrituras, porque no comprendían. Entonces quiere decir que hay cosas que no comprendemos hoy, pero las entenderemos después. Pero es como que esta matemática a mí me asombra, hermano. Quizás no lo matice, pero yo sí sé, eso sí lo sé, concretamente, que en este tercer día nos vamos. No sé cuándo, pero nos vamos. Ya sea por arrebatamiento, o porque nos vayamos de otra manera, ¿va? O porque tengamos que dormir, partir de esta tierra, pero que nos vamos en este tercer día, ténganlo por seguro. Y aquí, ¿verdad? Por el Espíritu podemos ver lo que está detrás de la letra. Entonces, el total de la redención y salvación de estos 3 grupos es de 7 más 7 más 7, 21. Termino para que usted pregunte, termino con algo como que fuera casualidad. Mire este detalle, como que fuera casualidad. Usted sabe que se dice que hay 21 rociamientos en el sacrificio del macho cabrillo. 21 rociamientos, hermano. Es decir, 7 rociamientos para el sacerdote, 7 rociamientos de un lado del velo y 7 rociamientos detrás del velo. ¡Hala! Eso parece, hermano, asombroso. 21. Justo lo que Jacob trabajó, ¿verdad? Por Raquel, por Lea y por los otros 7 años extras. No, eso es impresionante. Oremos y pregunte. Tenemos 5 minutos de preguntas. Que este discipulado es tremendo. Este día especial. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que te glorifiques, Padre, para la gloria de tu nombre, y que abras nuestro entendimiento para comprender la temática tuya espiritualmente y la matemática, Señor, que es tremenda en ti. Señor, revélate a nuestras vidas y que podamos comprender. Manda un espíritu de revelación y de sabiduría en un mejor conocimiento de tu palabra, para que podamos ver, Señor, claramente por tu espíritu lo que nos transmites a través de las experiencias pasadas, porque tú dijiste que todas las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento son figura para aquellos que hemos alcanzado los tiempos finales, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a cada uno de aquellos que nos está viendo y que le estamos haciendo participar de este discipulado también, para que vean lo tremendo que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús los bendecimos para la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén y amén.